Bien, buen día a todos, o buenas tardes ya a todos. Bienvenidos a pues, cuarto día de conferencias, conferencias que que han iniciado desde el día 9 de noviembre, algunas de ellas muy interesantes, de hecho todas. He tenido oportunidad de revisar todas. Y bueno, han sido evidentemente muy interesantes sobre temas diversos asociados a la metodología. El día de hoy, precisamente, también el tema que va a tocar nuestra ponente va a ser algo muy específico sobre la metodología de la intervención en propuestas o en proyectos de intervención en salud. Y bueno, me gustaría hacer una breve exposición pues, del currículum de nuestra ponente. Ella es la licenciada Rosa María Alvarado Recendis. Tuve la fortuna, aquí, este comentario es a título personal, tuve la fortuna de tenerla pues por mucho tiempo dentro de su formación en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado a comportamiento, el CIDETAC, de aquí de la Facultad de la UAT. Y bueno, después ella emigró al terminar sus estudios de licenciatura en psicología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Emigró a la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde realizó estudios de maestría en ciencias con orientación en psicología de la salud. Y bueno, se ha desenvuelto actualmente en la consulta privada. Sus temas de interés son las enfermedades crónico-degenerativas y la investigación y promoción en salud. Pues bueno, pues no queda más que decir de Rosa, salvo que ella es entusiasta, una entusiasta colaboradora también de la revista actualmente de Psicología y Ciencias del Comportamiento. Y pues las dejo con ella para que inicie su ponencia, que seguramente va a ser, como todas las demás que le han precedido, enriquecedora. Rosa, buen día. Adelante. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Y pues sí, por ahí si llegan a ver movimiento alrededor es porque tengo a mis mascotas. Estas cuestiones de lo virtual, bueno, nos han traído muchas otras estímulos alrededor cuando estamos haciendo o dando ponencias o clases. Bueno, voy a empezar a compartir. A ver. Muy bien, les agradeceré si me pueden confirmar si se está viendo. Sí. Sí se ve, maestra. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por los que están conectados. Entiendo que puede ser a lo mejor complicado los tiempos en algunas circunstancias y aún así el que se dé en el espacio, pues se valora muchísimo. Les recuerdo también por ahí, si no se ha hecho mención de que hay asistencias a este tipo de ponencias. En el chat se están compartiendo los links para que puedan hacer su registro. Asimismo, bueno, les estoy compartiendo aquí, ¿verdad?, algunos correos de contacto en donde se pueden comunicar y se les puede hacer llegar también la información para llenar dicho registro. Bueno, pues el día de hoy, bueno, y CIDETAC también, aquí tenemos otro tipo de contactos que es por medio de Facebook, de Instagram y de YouTube, en donde posteriormente se están compartiendo las conferencias. El día de hoy, ahora sí, a lo que vengo es hablar acerca de las metodologías de intervención en proyectos de salud. Me presento, soy Rosa Alvarado, aunque el doctor Enio con mucho honor ya lo hizo, pero bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo acerca de este tema que es pues muy interesante, es muy rico en contenido, es tremendamente, creo que en 40 minutos, de hecho voy a dar inicio ya, porque en 40 minutos no creo que podamos lograr revisar todo el contenido que pudiera haber. El día de hoy les presento esto que vamos a estar resolviendo, ¿sí? Va a haber una breve introducción, vamos a hablar acerca de los proyectos de intervención, qué es un proyecto en intervención, el papel de la psicología dentro de todo este tipo de proyectos, los proyectos de intervención en salud
y los elementos. Vuelvo a marcar aquí que hay generalidades, ¿verdad? Son generalidades porque, digo, hay posgrados que se especializan únicamente en estos temas. Por lo tanto, a lo que atañe el día de hoy voy a hablar de cómo se hace el diagnóstico, la planificación, ejecución, evaluación. Y para poder finalizar, hablaré acerca de ciertos aspectos éticos que podemos tomar en cuenta. Entonces, pues vamos a comenzar. Me está marcando mi computadora que hay baja calidad, entonces para efectos de una mejor experiencia voy a retirar mi cámara, pero estaré tratando de abrirla. En la tarea de quienes nos dedicamos o nos pretendemos dedicar a la investigación, se reúnen ciertas características como la curiosidad, la creatividad y la pasión por generar y por compartir conocimientos e innovación. Quien investiga deberá estar interesado por la viabilidad y el impacto de los proyectos a desarrollar y la influencia que tendrá en el área en el que su proyecto está dirigido. En nuestro caso vamos a hablar de salud. Así, también tenemos que estar interesados en la potencial influencia en el proceso de la toma de decisiones, de la formulación y el desarrollo de políticas y transformaciones, tomando en cuenta que cada una de nuestras acciones puede traer también modificaciones a nuestro contexto. La investigación en salud es objeto de preocupación a nivel global, por lo que es muy importante identificar problemáticas de esta índole. En anterior plática, mi compañero y amigo Oscar Mendoza habló acerca de la problematización. Esto es súper importante porque tenemos que encontrar este tipo de circunstancias que no se encuentren resueltas para poder plantear estrategias sanitarias y acciones de prevención de enfermedades o disfunciones, así como también la prevención, ¿sí? Y la prevención y la promoción de la calidad de vida. Voy a pasar de diapositiva. Ahora, ¿qué aporta un psicólogo en los proyectos de intervención en salud? Ya que está un poco más, vamos a decir, normalizado o es más común que el área de la medicina o de la enfermería se encuentren en este tipo de intervenciones. Y pues se puede decir que a pesar de los grandes avances que han tenido tanto la medicina como la farmacoterapia, como cualquier otra de las disciplinas que se encuentren en el ámbito hospitalario, también se ha puesto en relieve que el cuidado de la salud no solo es cuestión de la tecnología o de la información que permite reparar o sanar el aparato biológico o que permite sanar fallas orgánicas. También depende, y esto es bien importante, depende de todos nosotros, de todo lo que las personas podemos hacer para prevenir una enfermedad y para promover el bienestar. Ya bien lo definió la Organización Mundial de la Salud en 1948. La salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, social y psicológico. Entonces, este concepto de bienestar, aquí creo que marqué, bueno, el bienestar es el estado de la persona en el que se le hace sensible al buen funcionamiento, ¿sí? El buen funcionamiento físico, el buen funcionamiento y desempeño social y el buen funcionamiento psicológico. Lo psicológico también es en hábitos, en creencias, en rituales, en rutinas, ¿sí? Todo esto en cultura inclusive. Todo esto está formado por nuestro comportamiento. Es por eso que desde las diferentes perspectivas o disciplinas de la misma psicología, porque bueno, en mi caso, yo estoy culminando con una maestría en psicología de la salud, pero pues también está la medicina psicosomática, la psicología médica, la medicina conductual, la psicología clínica, ¿sí? Sin embargo, dentro de las delimitantes, considero que es un poco más, bueno, la psicología clínica y la psicología de la salud están dirigidas también a este tipo de promociones. Ahora, con todo esto que estoy diciendo acerca de la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, también se justifica, ¿sí?, la colaboración multidisciplinaria. Constantemente en esta charla vamos a estar hablando de la cuestión multidisciplinaria. Puede ser disciplinario tanto en la cuestión de la salud, porque puede ser medicina, puede ser enfermería, psiquiatría, nutrición, fisioterapia, pero también
puede haber la política, ¿sí? A lo mejor aquellos en derecho también pueden estar participando. Son modificaciones en diferentes instancias. Todas las disciplinas tienen la posibilidad de tener una participación activa en los proyectos de intervención en salud, claro, dependiendo de la dirección que tome cada uno, ¿sí? Pero bueno, para dejar en claro, déjenme, voy a darle a la siguiente. ¿Qué es un proyecto de salud? Un proyecto es un conjunto de tareas que se realizan por única vez en cierto periodo de tiempo y con recursos determinados para el logro de objetivos y metas específicas, ¿sí? Como complemento también puedo decir que es un medio del cual se valen organizaciones o instituciones para generar una modificación, un cambio, crear o agregar valor a sus productos, servicios y procesos. Este segundo concepto, no necesariamente se atañe a la cuestión de mercadotecnia o a la cuestión de ventas y servicios, sino también a las instituciones u organizaciones que forman parte y aportan en el tema de salud. Un proyecto es un conjunto organizado y sistemático de estrategias, actividades y acciones para desarrollar una intervención. Así que, bueno, en síntesis, un proyecto, desde el punto de vista ya operativo o en lo práctico, es un instrumento en el que se detalla, en primer lugar, objetivos y metas que se pretenden y que se buscan alcanzar, es decir, un estatus de salud o de sanidad deseada. Se determinan con claridad las actividades y acciones a realizar para alcanzar estos objetivos ya propuestos. Se estiman los recursos necesarios y el tiempo en el que se ejecutarán las acciones y se alcanzarán los efectos o impactos. Esto es una definición únicamente de un proyecto, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca y enmarcando ya en un proyecto de salud. Para poder desarrollar un proyecto de salud pertinente a problemas sanitarios a nivel mundial y de cada país, es necesario que tengamos en consideración el marco de referencia internacional, ¿sí? El marco también nacional o el local. En el marco internacional, para este milenio, la salud es uno de los retos más importantes en la humanidad y se encuentra estipulado en los objetivos y metas del milenio, ¿sí? En consecuencia, los países están comprometidos a desarrollar propuestas de intervención sanitaria para promover el cambio sostenido de la salud mundial. Y la única manera en la que pudiéramos encontrar esto es articulando intervenciones regionales y locales en un contexto internacional, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una articulación entre macrocontextos y microcontextos. Aquí me gustaría hacer, y creo que es pertinente, hablar de la estructura que se puede llevar. Por ejemplo, en México tenemos a la Secretaría de Salud, ¿sí? Dentro de la Secretaría de Salud, bueno, hay muchas organizaciones e instancias, puede ser que se ajustan o que se apegan al reglamento y leyes y propuestas que tienen la Secretaría de Salud a nivel nacional, esto es federal. Sin embargo, de sector público y privado, ¿ok? Sin embargo, la Secretaría de Salud o México, ¿sí? Somos parte de la Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, llegamos a consensos, que son cuestiones meramente parlamentarias, ¿verdad? Llegamos a consensos, llegamos a acuerdos, y es así como nosotros nos ajustamos para seguir una línea en el marco general. Ahora, México también forma parte de la Organización Panamericana de la Salud. De igual manera, todo esto es de lo que formamos parte, y a su vez, este conjunto que les acabo de decir, también formamos parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, si para la Organización Mundial de la Salud tiene o genera directrices, ¿verdad?, para poder intervenir en cuestiones alimentarias. Cuando hablamos de cuestiones alimentarias o problemáticas alimentarias, podemos hablar de una gama enorme de situaciones. Puede ser la desnutrición, o puede ser, por ejemplo, algo que nos atañe a México, que es un problema a nivel nacional, es el sobrepeso y la obesidad, ¿cierto? El 70%, bueno, también esto es algo de lo que voy a hablar un poco más adelante, pero menciono. Nosotros generamos, a partir de estos lineamientos en macro contexto, generamos investigaciones o generamos información que nos puede servir para los proyectos de salud, ¿ok? Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino
la ENSANUD, lo pueden encontrar de esa manera. Constantemente se mantiene haciendo investigación acerca del estatus de salud, hablando de nutrición, y de nutrición, perdón, hablando o muy referente a este tipo de acuerdos, porque, por ejemplo, también tiene información acerca de cómo de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, ¿sí?, que a su vez están ligadas con estas problemáticas de alimentación. Entonces, estoy hablando de que nosotros, toda la información que generamos, todos los proyectos que hacemos, las problemáticas que estamos investigando, están dirigidas también por un proyecto mucho más, mucho mayor, ¿no? Que está dirigido por instancias internacionales. Pero bueno, esto es para ir dejando más en claro cómo funcionan los proyectos de salud y de cómo podemos empezar a hacer ideas de cómo podemos generar estos proyectos. Vamos a darle a la siguiente. Ahora, el proyecto como un instrumento de mejora, ¿sí? Aquí quiero citar al ciclo de mejora de Deming. La mejora es totalmente cíclica, ¿sí? Una vez que nosotros alcanzamos una situación esperada o deseada, la mejora no se queda ahí, no finaliza. Más bien, lo que se abre es una posibilidad mayor de diseñar nuevas intervenciones para poder seguir generando modificaciones en nuestro entorno. La importancia de abordar la realidad social y sanitaria bajo la modalidad de proyectos es que estas son intervenciones que tienen una temporalidad y que alcanzan objetivos y metas, creando una realidad social y sanitaria mejor. Por ejemplo, aquí les tengo este es el ciclo de Deming, el que dice planificar, hacer, revisar y actuar. Bueno, este es el ciclo. Sin embargo, yo aquí ya lo tengo, se puede utilizar en general, pero por ejemplo, en intervención de salud, ¿sí? Existe la realidad sanitaria, ¿sí?, por mejorar. Esto está en la parte superior. Está la realidad sanitaria por mejorar. Hacemos todo este proyecto, la planificación, la implementación, y buscamos cumplir con objetivos y metas. Entonces buscamos con objetivos y metas alcanzados, que a su vez, ya cuando se han alcanzado, eso genera una realidad sanitaria mejorada. Cuando encontramos una realidad sanitaria mejorada, volvemos a encontrar que hay más problemáticas. Voy a ejemplificar nuevamente con cuestiones de salud, de nutrición, ¿sí? Si a lo mejor hablamos específicamente de obesidad y sobrepeso, encontramos que en una población, en un cierto sector específico, hay problemáticas de esto, ¿sí? Obesidad y sobrepeso. Sin embargo, de ahí podemos partir a que a lo mejor hay obesidad y sobrepeso infantil, o en mujeres, o en trabajadores, en ciertos sectores. Vamos a determinar entonces, encontramos y cumplimos con objetivos y metas, entonces nos damos cuenta que, ok, ya cumplimos y hubo una reducción o una concientización, que también esa puede ser un objetivo y una meta, una concientización acerca de cómo el peso nos puede generar más problemáticas de salud. Sin embargo, ahora podemos estar generando otro tipo de contenidos ya con este nuevo contexto, ¿sí? Ahora, el principio básico, ¿sí?, de los proyectos es que nunca alcanzamos una finalidad, siempre nos mantenemos activos, mejorando, modificando. Entonces, es así más o menos como funciona, ya que es continuo, es progresivo y susceptible a mejorar. Elementos para elaborar un proyecto de intervención, ¿sí? Aquí, pues es importante, ¿sí?, cumplir y conjugar de nuevo armónicamente con todos los pasos que nos llevan a la consecución del mismo. Vamos a hablar de una cuestión práctica. Es importante que todos en todos los proyectos se cumplan con esta o se resuelvan estas preguntas, es decir, ¿qué se quiere hacer? Que esto es la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? ¿Qué es el origen y el fundamento? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Qué objetivos los queremos plantear? ¿Cuánto se quiere hacer? Estos son las metas. ¿Dónde? Es la localización física. ¿Cuándo? Es el tiempo en ubicación de tiempo, ¿sí?, de cronología. El cómo es las actividades y las tareas que tenemos que realizar. ¿Con qué? Bueno, quiénes y con qué son los recursos humanos y materiales. Entonces, pero vámonos por partes, ¿ok?
Cuando hablamos de la naturaleza del proyecto, hablamos de la definición de la idea que es central al proyecto, ¿sí? Es caracterizar brevemente la idea que representa toda la intervención, identificando también el programa del que la institución o organización forma parte, porque esto es algo bien importante también que tengo que hacer mención. Este tipo de intervenciones, en generalidad, no digo que sea imposible, pero en generalidad se hacen bajo el marco de una organización, de una institución o de un grupo, ¿sí? Por eso es bien importante, y reincido, ¿verdad? En cuestiones multidisciplinarias, hablamos de más personas. Mantener esta apertura también es fundamental. La naturaleza del proyecto es desde dónde partimos, cuál es la motivación para poder hacer esta intervención. La fundamentación es especificar los antecedentes que se detectan en el diagnóstico y poder justificarlo con base a estas necesidades, ¿sí? Los objetivos son los logros que se pretende alcanzar con la ejecución de una acción y se pueden clasificar, al igual que por ejemplo, en un diseño de investigación, se pueden clasificar entre objetivos generales y objetivos específicos. Las metas es, pues, señalar cuánto queremos alcanzar, ¿sí? De cada uno de los objetivos y la calidad de cada una de lo que queremos realizar. Hay una persona que de hecho está conectada que me dice, manténlo real, mantén qué es lo que quieres hacer realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quieres cumplir y cuánto puedes hacer? La localización, ¿sí? La localización física consiste en determinar qué área geográfica, o sea, estamos hablando de lugar, va a ubicar este proyecto, señalar un lugar específico y funcionamiento del mismo, ¿sí? La ubicación en el tiempo. Se puede denominar también la calendarización de un proyecto y la calendarización, la programación temporal sirve para confección de todo un proyecto, de cuánto realmente puede durar. Para esto es bien importante también tener bien claras las limitaciones que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes lo van a llevar a cabo? Pues los recursos humanos. Los recursos humanos es cómo vamos a conformar el equipo, cómo vamos a hacer toda la organización, qué tareas vamos a llevar, ¿sí? Los recursos financieros. Muchos de estos proyectos de intervención están financiados desde nivel federal o también desde nivel privado, ¿sí? Es el presupuesto y la financiación. Es muy complicado. No digo de nueva cuenta, nunca digo nunca, o trato de decir nunca, pero el presupuesto y la financiación son clave o son una parte muy importante para poder llevar un proyecto, ¿sí? Al cumplimiento de objetivos y de metas. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a los elementos ya un poco más específicos, ¿sí? En este caso vamos a hablar de diagnóstico. Esta fase es previa a la formulación e implica el reconocimiento, dentro de lo más completo que es posible, de la situación real del objeto de estudio, ¿sí? Aquí necesitamos tomar en cuenta que hay que detectar, hay que detectar necesidades. Y las necesidades se detectan de varias maneras. Por ejemplo, podemos empezar por filtrar, ¿sí? Es decir, establecer prioridades. Establecer prioridades de hacer un análisis completo de la situación y ver cuáles son las cuestiones. A lo mejor todo es urgente, pero vamos a revisar cuáles son las más importantes, ya sea por su relevancia o ya sea por la importancia que tienen, ¿sí? Ahí se escuchan a gatos peleando, mil disculpas, pero voy a tratar de continuar. Vamos también a otra manera de detectar las necesidades, es indicar las causas que han originado el problema y que mantienen la situación en carencia, ¿sí? Tenemos que ver si hay una forma de poder solucionar algo de origen. También se puede identificar el problema tal y como es percibido e interpretado por las personas, ¿sí? A veces ni siquiera es una situación física, a veces no es alguna cuestión fisiológica, ¿sí? También puede ser la forma en cómo se percibe,
Entonces, esa es otra manera de hacer un diagnóstico. Podemos también describir la situación social y el contexto, ¿sí? La situación social y el contexto, hablamos de las cuestiones también socioeconómicas, de cómo se encuentra el momento, ¿sí? De qué tipo de población es. También podemos estudiar lo que dice la bibliografía sobre el tema de objeto de estudio, ¿sí? Es difícil no poder encontrar información o recursos que estén dirigidos a lo que ya estamos revisando. Entonces, o si de plano no se encuentra, bueno, siempre es una oportunidad para poder generar más información, ¿verdad? Prever la población a quien va dirigido el proyecto. Tenemos que tomar en cuenta que la población es importante, es con quien vamos a trabajar. Y tomar en cuenta la población, las características que tienen, pues nos puede ayudar también a detectar qué necesidades pueden tener los sujetos, prever los recursos, es decir, qué recursos vamos a tener o qué recursos tienen y que podemos ver qué necesidades hay. Y la ubicación del proyecto también, ¿ok? Ahora, hay una dificultad dentro de las diagnóstico de las necesidades porque estriba en llegar a una verdadera comprensión de la realidad. Es muy importante dentro de las características de las personas que hacen proyectos de intervención, es que haya una sensibilidad y haya una empatía para poder ver cuál es la realidad y ponerse en el lugar de las personas para saber de qué manera se pueden cubrir ciertas necesidades, ¿sí? Otro de los puntos, perdón, otro de los puntos es también, por ejemplo, cómo puedo hacer la detección, es las características objetivas se pueden analizar identificando la ausencia de algo. Puede ser la ausencia de servicios, puede ser la ausencia de apoyo, puede ser la ausencia de programas. A lo mejor en cierta comunidad, vamos a hablar de una cuestión, de cuestiones comunitarias también, a lo mejor en alguna comunidad no hay servicio de agua, a lo mejor, y eso a su vez genera otro tipo de problemáticas a nivel de salud. También puede ser que a lo mejor no haya apoyos, puede ser que no haya programas de intervención. A lo mejor hace poco estuve revisando un programa de intervención en salud bucal, ¿sí? Donde también los psicólogos, bueno, se estaba generando el programa de esa manera, ¿verdad? Con apoyo de los dentistas y la psicología para una psicoeducación. Todas estas cuestiones, claro, los servicios, los programas y las necesidades deben ser considerados necesarios para poder tener una calidad de vida digna. También, ¿de qué otra manera se puede hacer la detección de necesidades? Bueno, contrastando las discrepancias, las distancias, contrastando con lo que es necesario para, de nuevo, poder tener una calidad de vida, ¿sí? Dentro de lo normal o dentro de lo estándar. También se puede detectar necesidades comparando los niveles deseables o también estableciendo previsiones sobre situaciones futuras. El contexto actual, bueno, ¿qué consecuencias puede traer si se mantiene de esta manera? ¿Y qué podría pasar si se hacen ciertas modificaciones? Es decir, revisar desde una manera un poco más abstracta, ¿sí? ¿De qué manera, qué es lo que podría ocurrir? También se puede hacer apreciando hechos negativos, no deseados y que se consideren pues indeseables. Aquí apreciando la palabra la utilizo en donde pudiéramos tener la capacidad de percibirlos, ¿sí? ¿Qué hechos me están trayendo consecuencias negativas en esta población? También detectando las disfuncionalidades, ¿ok? Estas son las maneras en las que podemos detectar las necesidades en las comunidades o en los lugares en donde podríamos hacer la intervención. ¿De qué otra manera podemos hacer el diagnóstico? ¿Cuál es otro de los procesos? Que es fundamentar el proyecto. Todo proyecto necesita especificar antecedentes, motivación, justificación y el origen del mismo. Es decir, por qué lo necesitamos y por qué podríamos hacer. Es bueno explicitar lo más claramente posible las propuestas de lo que partimos, ¿sí? Para poder generar un proyecto necesitamos tener una justificación. Muy bien, esto es para fundamentar el proyecto. Para delimitar el problema, consiste en formular un objeto de estudio de un modo claro y concreto. La observación constituye una fuente privilegiada
para detectar e identificar problemas existentes en el grupo humano con el que trabajamos. O sea, tenemos que aprender a revisar, apreciando cuáles son las necesidades, percibiendo qué es lo que necesitamos o cuáles son lo que se necesita, pues entonces ya poder delimitar el problema. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de las cuestiones de obesidad, ¿no? A lo mejor la cuestión de sobrepeso y obesidad en una población se puede dar de una manera, entonces nos tenemos que estar ajustando y delimitar dentro de este problema de qué manera está afectando negativamente y cómo podemos intervenir en ello, ¿sí? Ahora, otra de las partes para poder hacer el diagnóstico es que hay que especificar el lugar, ¿sí? Porque es en el que se va a realizar el proyecto y hay que revisar cuáles son las cuestiones significativas de la comunidad, de la población, ¿sí? Hay que revisar si a lo mejor es industrial, a lo mejor si es un lugar industrial, pues qué características tiene. Hay que tomar en cuenta las zonas, si es a lo mejor en una comunidad lejana, bueno, de qué manera, en esta comunidad qué características tiene y cómo podemos describirla, ¿verdad? Revisar la bibliografía es parte bien importante, porque una vez que llegamos a formular y a delimitar el problema y a ubicarlo, también podemos hacer un examen de la bibliografía que existe acerca de este tipo de lugares y con estas características, ¿sí? Esto porque es importante tener un sustento teórico y un sustento pues sólido para saber de qué manera podemos generar o podemos aportar una visión más amplia del problema y cómo nos va a brindar posibilidades de solución. A lo mejor si revisamos bibliografía encontramos que tal vez una persona se encontró con una situación o un investigador o alguien que interviene, ¿verdad? Se encuentra con un lugar muy similar y pudieron implementar cierto o un proyecto con características que a lo mejor y con necesidades que a lo mejor se ajustan también a lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Cuando hablo de prever a la población, ¿sí? También hablo de analizar la situación de las personas, las características que tienen, las peculiaridades y las necesidades o los rasgos más sobresalientes que presentan. De una población a otra puede ser muy similar, sin embargo, no van a ser completamente iguales. Hablamos incluso de cuestiones, por ejemplo, a nivel nacional, ¿sí? Se ha detectado que dentro de Nuevo León y de Tamaulipas, por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso son los que tienen, uno de los que tienen mayores indicadores. Bueno, sin embargo, dentro de un estado y de otro, y todavía si nos vamos partiendo más en municipios o en localidades, pues las necesidades o las poblaciones van a ser distintas. Por lo tanto, todo lo demás también se tiene que ajustar, ¿verdad? Puede ser en menor o en mayor medida. Entonces, bueno, prever también los recursos de los que se puede disponer, es decir, con qué podemos contar, con qué no podemos contar. Si a lo mejor dependiendo de la ubicación, también se puede contar con cierto tipo de recursos, de a lo mejor de a qué tienen acceso, a qué no tienen acceso, o a qué podríamos nosotros tener, con qué nosotros podríamos contar para realizar una intervención. Entonces, esto es así como someramente de qué manera podemos hacer el diagnóstico de la problemática en alguna muestra. Pero también tenemos que partir de, ya teniendo las necesidades puestas, ya habiendo visto cómo hicimos el diagnóstico, teniendo claro a la población, el lugar, los recursos con los que contamos, empezamos a planificar, ¿sí? Toda acción social necesita pues, ser planificada y la planificación lo que pretende es precisar los resultados a obtener y el papel en que ellos representan los elementos personales y materiales, ¿sí? Nosotros tenemos que elaborar orientaciones y normas de actuación o protocolos de comportamiento también, ¿sí? Definir el papel que le corresponde a los diferentes sectores personales implicados, es decir, todo lo que tenemos que hacer, el equipo de trabajo, cómo vamos a desarrollarnos, prever las situaciones posibles y preparar estrategias correctivas. Ya teniendo todo este análisis, ya teniendo toda la revisión incluso del contexto, ¿sí? Entonces también
tenemos que preparar cuáles problemáticas nos podríamos pues enfrentar y así pues ver qué estrategias correctivas implementar. También es importante establecer un sistema de control que informe de manera continua sobre la marcha del proceso y la obtención de resultados. Es importante tomar nota, ¿verdad?, de qué es lo que se va haciendo, con qué se va cumpliendo, qué es lo que sigue. La planificación consiste en buscar, en anticipar, en prever, en predecir, e intentar vislumbrar qué va a desarrollarse y qué va a aplicarse en el futuro, ¿sí? Es preparar escenarios diferentes y estrategias que nos puedan ayudar a mantener esta planificación dentro de una línea. Sin embargo, no por eso vamos a ser inflexibles. Aquí va la característica de los planes, ¿verdad? De cómo podemos planificar. Pues un programa de acción social, de salud, comunitario o cualquier proyecto debe cumplir con la característica de ser flexible, porque tal vez dentro de todo nuestro plan, tal vez aparentemente perfecto, puede haber variables extrañas, ¿sí? Puede haber cosas que no estamos contemplando, porque al final de cuentas nosotros estamos llegando a hacer un estudio, sin embargo, puede haber alguna situación de la que no nos hayamos dado cuenta. ¿Sí? Debe ser flexible, debe ser abierto, porque en el momento en el que nos encontramos con este tipo de situaciones que salen de nuestro control, pues también es necesario ya sea quitar alguna parte del plan o a lo mejor agregar algo para poder hacer las acciones correctivas, ¿verdad? Descentralizado significa que aunque sí se lleva un control, sí se llevan estrategias, pues entre todos estamos haciendo aportaciones, ¿sí? Descentralizado significa que no vamos a estar como hay una división de tareas, hay una división de responsabilidades. También tiene que ser participativo. Todas las personas aportamos en mayor o menor medida, participamos y hacemos que también tanto las personas o los sujetos o las comunas o la muestra participan, así como nosotros. Y de nuevo, es interdisciplinario. Nosotros, pues, hay que tener bien presente que a lo mejor podemos ser excelentes profesionistas, podemos tener características muy fuertes dentro de nuestra área, sin embargo, tenemos nuestras limitantes, ¿cierto? Así que es por ello que es importante también tener a otras personas que tal vez sí tengan este tipo de entrenamiento y que puedan cubrir esas necesidades de nuestro proyecto, de nuestra planificación. Es por eso que mantener y compartir ¿cómo se dice? Las responsabilidades y las tareas es relevante, ¿sí? Ahora, vamos a ir acerca a la siguiente, ¿sí? Vamos acerca de la aplicación y la ejecución. Ya teniendo todo lo que mencionamos, que es el diagnóstico y la planificación, bueno, pasamos ahora sí a lo que truje chencha, ¿no? A la ejecución, que implica poner en práctica el proyecto y o prestar atención al desarrollo y llevar un seguimiento de lo que se va haciendo. Y requiere de varios momentos. El primero es la sensibilización. Y si bien sí es cuestiones también, los afectos se ven envueltos aquí, no hablamos de que, bueno, nos vamos a poner a llorar con todo el mundo. La sensibilización a lo que se refiere es a tener una amplitud del conocimiento o una amplitud de percibir, de poder percibir cómo es la situación, ¿sí? Y la sensibilización en las poblaciones o en las muestras se lleva por pasos. Para empezar, empezamos con la concientización. Ya que detectamos que hay una problemática y que estamos con una población, pues tenemos que empezar a motivar a las personas, ¿sí? Y hacer conscientes de que la situación que se está presentando no es a lo mejor la más saludable y que puede haber una mejora. Esto en la práctica es una labor bastante complicada, ¿verdad? Pero a la vez es bastante, es de mucho peso, ¿sí? Es de mucho peso, por eso tal vez la complicación, porque no todas las personas están dispuestas a comprender que hay una problemática o que se vive en un entorno problematizado, ¿sí?
Entonces, bueno, ya cuando hayamos encontrado que hay personas que sí se están haciendo conscientes de que existe esta carencia o esta necesidad, se parte a que una vez ya motivados, se crea la necesidad, pero ahora de recibir información. Hay que comunicarles la serie de hechos, la serie de datos que está relacionado con la historia de esta población, con la historia de ese contexto, y a la vez estar proponiendo la manera de descubrir otros medios, ¿sí? Otras zonas, otras posibilidades. Constantemente hablo de la investigación-acción, ¿sí? Porque en este caso, bueno, se da la información a las personas y se parte también a la acción continua, ¿sí? También para la sensibilización es importante hacer una interpretación de la historia y de la cultura, ¿sí? Se trata de conseguir que cada individuo pueda tener su propia identidad dentro de la realidad que está viviendo dentro del contexto y que comprenda también otras estructuras sociales, políticas y económicas de su comunidad. Es decir, abrir un panorama, o sea, hacer un panorama a la persona de cuál es la circunstancia en la que está viviendo. Ahora, también, aparte de la sensibilización, se puede pasar a la detección de las minorías activas. Se trata de detectar a aquellas personas, grupos que son de incidencia o que tienen mayor influencia ante otros, ¿sí? Por ejemplo, si nos acercamos a una comunidad rural o a una comunidad pequeña, tal vez podemos encontrar una minoría activa desde en una iglesia hasta en una escuela, o por ejemplo, si hablamos de una intervención en un parque industrial, es decir, en una de estas fábricas, ¿no? También podemos encontrar que a lo mejor cierto departamento o cierta área de trabajo es en donde hay mayor influencia, ¿sí? Donde hay personas que tienen mayor influencia ante otros trabajadores. Pasamos a la siguiente. Ya que tenemos captadas, ¿verdad?, a estas minorías activas, a estas personas que son de mayor, que ejercen influencia, pasamos a la capacitación de este personal. Hay que darles la información, hay que darles la capacitación para ejercer la labor de animar, de preparar, y hay que darles, por ejemplo, la información suficiente para que puedan aplicar técnicas, para que puedan hacer de agentes de comunicación, de organización o incluso hasta de programación, entre mil cosas, ¿verdad? Ahora, me voy a ir apurando, creo que el tiempo ya se me está acabando. Vamos a partir también a la evaluación. Ya que tuvimos todas estas demás situaciones, es importante también evaluar el desempeño. La evaluación es el proceso de reflexión que permite explicar y valorar los resultados de las acciones realizadas. La evaluación tiene como fin el mejorar, siempre es el mejorar. En ella se siguen ciertos criterios de tipo positivista, como el análisis sistemático, es decir, lo cuantificable o lo medible, las medidas objetivas, los objetivos conductuales operativos, observables y medibles que garanticen la objetividad y la precisión para poder revisar con detalle de qué manera pues podemos hacer mejoras o en dónde tuvimos a lo mejor ciertas necesidades que no se lograron cumplir satisfactoriamente, ¿sí? La evaluación no debe ser un fin en sí mismo, debe ser un medio para poder mejorar los procesos socioculturales y para poder hacer un uso más adecuado de los recursos que podemos disponer para mejorar y si fuera necesario incluso hasta para modificar el curso de la acción, ¿sí? La evaluación es una gestión científica. Fíjense que ya me llama mucho la atención porque precisamente la evaluación sí es algo científico, porque se trata de hacer una examinación de la capacidad que se puede tener. Se trata de ser perfectibles las cosas, se trata de ser objetivo, ¿sí? Entonces es por eso que el carácter científico de la realización de una evaluación es importante para poder en su momento también satisfacer demandas de las poblaciones, para también satisfacer o transformar una determinada situación en las mejores condiciones posibles. Y esto equivale a descubrir los rendimientos de cómo es la organización, o sea, realmente cuál fue nuestro desempeño,
conviene llevar registros periódicos y sistemáticos de todas las actividades y conductas específicas que vayan apareciendo en la ejecución de los proyectos de intervención. Por eso es importante tener el registro de lo que vamos haciendo. Así haya sido un acierto o haya sido un error, es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a ir cerrando con estas situaciones que son de lo más interesante, porque es algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis, ¿sí? En los aspectos éticos. Cuando hablamos de los aspectos éticos es también la forma en la que podemos proceder. Sí, claro que tenemos toda una planificación, tenemos todos la información tal vez, o la gran mayoría de lo que deseamos tener información. Sin embargo, los aspectos éticos, es importante que todo el equipo lo respetemos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de que uno de los aspectos éticos es que los proyectos de intervención tengan utilidad para la comunidad. Este proceso incluye establecer y fortalecer, ¿sí? A lo mejor comités de ética independientes y bien calificados. A veces, sobre todo pues vamos a decirlo así, como que en México realmente no hay ¿cómo decirlo? Un castigo, no hay una revisión detallada de los aspectos éticos. Sin embargo, de manera a lo mejor hasta pues independiente, sí se han hecho grupos o comités de ética, ¿sí? Es importante que tengamos o que nos basemos o que sigamos indicaciones sobre este tipo de comités para poder fortalecer la capacidad investigativa y de intervención, para a lo mejor poder desarrollar o aplicar tecnologías que sean apropiadas para nuestro proyecto. Tener un entrenamiento pues ideal. Permítame. Tener un entrenamiento ideal para poder llevar adecuadamente el desempeño, ¿sí? Estas pautas también tienen mucho que ver con los aspectos que se destacan en la cuestión de financiamiento o de apoyo económico, ¿sí? Porque los intereses se pueden ver limitados debido a este tipo de circunstancias. Si, por ejemplo, y es algo que podemos ver a lo mejor en campañas políticas, se puede ver también el intercambio de bienes. Por ejemplo, yo partido te ofrezco esta situación, pero a cambio pues deseo algo, ¿sí? Entonces es comprometer a una comunidad o a un lugar o a un sector para obtener un beneficio, ¿sí? Pues con el que yo pueda lucrar. Entonces, aquí lo importante es mantener la utilidad de la comunidad como objetivo principal, ¿sí? También, lo siguiente es respeto a las características de diferentes culturas y comunidades. Los aspectos éticos pues se pueden ver, por ejemplo, si dentro de una comunidad hay personas de otro tipo de religión o de otro tipo de a lo mejor de creencias o de hábitos que no coinciden con los nuestros, es también parte importante del respeto a esta diversidad. Se debe respetar la jurisdicción de una comunidad o de las personas sobre la investigación y la intervención, y la amplia participación en todas las instancias del proceso que pueda tener esto, ¿sí? Además, y esto es bien importante, también es el último punto, siempre todo lo que se haga, cada uno de los procesos, va a ser con un consentimiento, ¿sí? Privacidad y confidencialidad es otro de los elementos éticos. Algunas pautas expresan los detalles de la privacidad, la confidencialidad y el anonimato. Nosotros no tenemos ningún derecho de poder estar hablando o directamente señalando qué personas están participando y qué personas no lo están haciendo, ¿sí? Esto es un cuidado a la integridad de la persona. La privacidad y la confidencialidad lo que plantean es que la intervención debe beneficiar a una comunidad y a los investigadores.
Por lo tanto, también reconocer y respetar los derechos de las personas y promover y garantizar la participación de la comunidad, además de generar y respetar y darle dignidad a la participación, también da la oportunidad de interpretar los datos y revisar las conclusiones para asegurar una precisión que sean culturalmente sensibles, ¿sí? Otro de las áreas o de los aspectos éticos es optimizar resultados positivos y minimizar los negativos. Esto es, pues, tener sumo cuidado, ¿verdad?, en que los resultados sean más beneficiosos que negativos a una población. Esto lo tenemos que estar tomando en cuenta a lo largo de toda de nuestro planteamiento, de nuestro plan, para que los efectos adversos pues que no existan, ¿verdad? Amortiguar cualquier efecto adverso y que al contrario siempre sea una mejora para la sección o para el área en el que estamos trabajando. Otro de los elementos es la reciprocidad, beneficio mutuo y distribución equitativa. Esto es muy diferente porque claro que la utilidad primordial es para la comunidad o para en donde se va a hacer la intervención. Sin embargo, nosotros, como las personas que podemos ir a hacer intervenciones, pues también podemos tener un beneficio, que es a lo mejor tener información. De aquí a lo mejor salir otros proyectos de investigación, que a su vez también es trabajo, y claro que hay una remuneración económica, ¿sí? Porque pues de algo tenemos que vivir, pero no necesariamente la remuneración económica es la que nos va a llevar o no es el beneficio primordial, ¿cierto? Esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque el beneficio mutuo es, bueno, yo genero información, pero en donde voy a hacer la intervención, pues obtiene una mejora en la calidad de vida, ¿sí? Y esa es la manera en la que hacemos una distribución equitativa. Ahora, uno de los últimos y que se utilizan, o sea, todos estos aspectos éticos no nada más son acerca de los proyectos de intervención, es en general en la práctica de psicólogo o en las prácticas de diferentes disciplinas. El consentimiento informado. El tema del consentimiento informado incluye tener bien claras y hacer claras a las personas que van a participar, que tengan amplio conocimiento de la investigación o de la intervención, y se debe lograr que antes de que cualquier persona haga una aportación, que tenga bien claras cuáles son las situaciones, los objetivos, nuestras pretensiones, y así las personas ya informadas puedan decidir si forman parte de este proyecto de intervención, ¿cierto? Entonces, es muy importante y aprovecho para hacer énfasis en que todo se hace con un consentimiento, ¿ok? Se puede aplicar en 1000 áreas de nuestras vidas y de la cotidianidad, entonces, consentimiento informado. Por último, quiero hacer énfasis en que ya nosotros en CIDETAC, en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, pues tenemos proyectos, ¿sí? Uno de ellos es el Programa de Intervención Psicosocial Comunitaria para la Mejora de la Calidad de Vida, el PIPCAVI. Este PIPCAVI surge desde el 2002, en donde tuve el honor de participar también en su diseño. Y bueno, este es uno junto con el Laboratorio de Investigación para la Asistencia en la Comunidad, el LIPACOM. Estos dos proyectos de CIDETAC, bueno, son parte y aunque también nos regimos, ¿verdad?, por ciertos lineamientos, y ambos, aunque si ven, dicen que es comunitario, bueno, está muy ligado con la cuestión de la salud. Entonces, pues les comparto también para que estén informados y para darle divulgación a estos proyectos que espero que se puedan reactivar prontamente. Pues por mi parte, pues les dejo aquí las referencias de algunos de los manuales y de algunos libros a los que acudí para generar esta investigación, bueno, esta presentación. Como les digo, este tema acerca de los proyectos de investigación, los proyectos de intervención en salud es muy amplio, de verdad es muy, muy amplio. Y creo que se puede prestar para futuras ocasiones, a lo mejor dar un seguimiento con otro tipo de información más explícita. Entonces, pues por mi
parte sería todo. Y pues muchísimas gracias. Hola Rosa, ¿qué tal? Pues felicidades por la presentación. Como siempre, creo que un buen trabajo. Vamos a abrir, ¿no?, el espacio para preguntas o comentarios, si es que alguien del público tuviera alguno. Si no, yo quisiera resaltar algunas cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Y que también, bueno, la maestra Cintia tiene aquí un comentario mejor primero. Gracias, Oscar. Pues Sí, felicidades, sí. Licenciada Rosa, por la ponencia del día de hoy. De manera personal he visto el avance y el esfuerzo que se ha realizado para llegar hasta este punto. Y yo quisiera preguntarte, dentro de la experiencia que tienes y lo que viste en la maestría y lo que has trabajado también ahí en CIDETAC, ¿cuál es la importancia que tiene el psicólogo dentro de estas intervenciones en salud? ¿Y cuál es el panorama que tenemos en México realmente en cuanto a nuestra intervención en este tipo de proyectos? Muchas gracias. Pues es una pregunta muy interesante porque digamos que el psicólogo, ¿sí? El psicólogo desde diferentes perspectivas y desde diferentes áreas, porque hay dentro de la misma psicología, hay disciplinas, ¿no?, más finas tal vez en ciertos aspectos. Por ejemplo, considero que ahora que es muy evidente las cuestiones con COVID, ¿cierto? Parte de la salud mental es algo a lo que se le pretende dar, porque nos estamos anticipando desde ahorita en que la salud mental, por problemáticas como la depresión o como la ansiedad, están estallando. Entonces, los psicólogos, ese es un área de muchas otras, porque también la psicoeducación, para a lo mejor llevar a cabo y hacer conscientes ciertas problemáticas, pues es de donde partimos nosotros. Dentro, como al ser expertos en comportamiento o en conducta humana, podemos partir también a hacer mejoras, ¿no?, en cómo hacer las intervenciones. Hablamos desde que podemos, a lo mejor los médicos, también dar capacitaciones para poder llevar a personas a lo mejor con diabetes, ¿no?, que también, bueno, entiendo que ustedes está especializada o está inclinada hacia esa área. Cómo llevar a que las personas lleven un apego al tratamiento. Ahí es donde los psicólogos también podríamos hacer una intervención bastante precisa y necesaria. El campo aún está, pues, es muy fértil. Considero yo que a pesar de que la psicología no es tan nueva, todavía es muy fértil en el aspecto de intervención. Tenemos a lo mejor que hacer o desarrollar metodologías que se acerquen un poco más a la solución de estas problemáticas. Hablando en salud, puedo decir que tenemos muchas áreas. Por ejemplo, lo que hablaba acerca de las cuestiones alimentarias, ¿sí? México es un país tan vasto y tan diverso que nos encontramos con que hay problemáticas de desnutrición, así como también de obesidad y de sobrepeso, ¿sí? Además de que una modificación en las creencias, en las formas en las que llevamos nuestras conductas, nuestros hábitos, ¿cómo se llama? En cómo podemos autorregularnos, ¿sí? Entonces hay así como es muy fértil porque hay muchas necesidades. Entonces es un campo que espero que a los chicos que están ahorita, que entiendo que son de primer semestre, de verdad es muy vasto, ¿sí? Muy rico lo que podemos hacer. Maestra, espero haber respondido. Sí, gracias. Sí, y también, por ejemplo, se ha visto ahora en la pandemia como en los hospitales, que es en las áreas donde yo me he desempeñado generalmente, los hospitales tenían su área de psicología y pues tenían un psicólogo o dos y ahí se atendía todo. Y actualmente se ha modificado en donde cada área de especialidad empieza a tener su propio psicólogo. Ya no nada más es uno o dos para todo el hospital o para todas las personas, sino, por ejemplo, área de traumatología, área de urgencias, área de medicina interna, empiezan a tener su propio equipo en donde incluyen también al psicólogo. Por lo tanto, es indispensable y es necesario que nos entrenemos en estas áreas de salud, en donde se está abriendo un campo muy amplio.
Y otro aspecto que quisiera también aportar es con respecto al financiamiento de los proyectos. Pues los recursos económicos siempre sabemos que son muy necesarios en este tipo de condiciones y por lo tanto, sí también es necesario todo lo que tú mencionabas en cuanto a las organizaciones locales, nacionales, internacionales o mundiales, el que nos fijemos muy bien cuáles son las áreas de interés. Hay apartados específicos en cada una de estas organizaciones en donde ellos publican sus áreas de interés. ¿Qué es esto? Ellos te dicen, bueno, nosotros estamos interesados en financiar proyectos con respecto a estos temas, ¿no? A educación en salud, a diabetes, a cáncer de mama, a X, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel Tamaulipas tiene sus propias áreas de interés, a nivel nacional también se tienen sus propias áreas de interés, y eso también nos puede guiar para poder adaptar nuestros proyectos y ver. Y también, por ejemplo, hay asociaciones, no necesariamente gubernamentales, pero hay asociaciones que también pueden financiar. Hay muchos proyectos que a lo mejor no se han llevado a cabo por esta dificultad económica, pero se tiene y se debe de conocer y se debe de investigar sobre todas estas asociaciones u organismos gubernamentales que pudieran ofrecer ese financiamiento, ¿no? Claro que obviamente tenemos que adaptarnos a estas áreas de interés. Y entonces también esto es importante, que serían pues como quien dice las líneas de intervención que ellos manejan. ¿Okay? Claro, es muy puntual esa observación. Y, por ejemplo, aunque hay instancias que tienen ya áreas de interés para financiar, ¿sí? También a veces no coinciden con las necesidades reales. Entonces, parte también de esto, de nuestra labor, es visibilizar qué necesidades existen en las comunidades o en nuestra población, para que también otras personas u organismos puedan notar en dónde se puede pues, intervenir. Entonces, es muy cierto y, por ejemplo, parte de, no nada más están los recursos gubernamentales o federales, hay también como las cuestiones privadas. Una de las más grandes es, por ejemplo, Grupo Carso, ¿sí? El grupo de Carlos Slim. Él tiene varias áreas que, bueno, podemos entrar ahí en una discusión. Sin embargo, pues es parte también de lo que existe, ¿no? En donde sabemos que hay un recurso real y alcanzable y que diferentes personas o diferentes investigadores o diferentes personas, pues sí, quienes buscamos generar proyectos, también podríamos acercarnos, ¿verdad? Para la facilitación del recurso. El recurso financiero o el presupuesto es de suma importancia, porque, pues bueno, como a lo mejor yo tengo aquí un plan para construir un edificio gigante, pero pues ¿de dónde saco el material? ¿Cierto? Entonces, sí, maestra, muchas gracias, es muy cierto. ¿Alguna otra participación, alguna pregunta de alguien más del público? La maestra Cintia otra vez. ¿O se quedó su mano levantada? No, estaba intentando bajar la mano nada más. Gracias. Se quedó así. Bueno, pues creo que es un tema muy interesante, ciertamente. Pensaba hace rato que te iba a decir, Rosa, la cuestión de, creo que resaltar mucho que los problemas tan complejos como por ejemplo la salud humana, pues requieren de abordajes, ¿no?, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Ahorita pensaba un poquito en lo que decía, ¿no?, que abarque no solamente a los actores académicos, ¿no?, o empresariales, sino sobre todo pues al público o a la población en la que se está presentando el problema, ¿no?, como en los ciertos enfoques, ¿no?, como en investigación-acción, que muy bien decías, incluir a los actores interesados en estas problemáticas que inciden directamente en ellos, ¿no? Y creo que algo que también rescataría, y creo que los chicos que están aquí, ahora sí que están formándose, deben llevarse muy presentes, y creo que tú lo remarcaste muy bien, las cuestiones éticas, ¿no?, que van ligadas a la investigación. O sea, no se puede hacer buena investigación si no te apegas a ciertas normas, ¿no?, por así decirlo, o estándares, y ahí hay un aspecto normativo y ético importante, ¿no?, que a veces tal vez no está muy visibilizado. Sí, y ¿sabes qué? También esto es bien importante porque como no tenemos un organismo que regule realmente o concretamente nuestra práctica como psicólogos o nuestra práctica en general, pues estamos
o la población está muy expuesta también a que podamos cometer alguna equivocación, vamos a tomarlo como equivocación o algo incluso voluntaria, ¿no? Voluntario a nivel ético, una falta ética. Entonces, los aspectos éticos hay que estarlos regulando desde la formación hasta ya la práctica y el desempeño, ¿verdad? Eso es cierto, estoy de acuerdo. Sobre todo porque luego la gente piensa, bueno, esta intervención en el peor de los casos no tendrá ningún efecto. No es cierto, en el peor de los casos puede tener efectos negativos. Así es. Entonces, creo que es importante esta cuestión de la regulación, que pese a que está el código del psicólogo, ¿no? El código ético, pues en términos legales la situación es más bien distinta, ¿no? Así es. Pero bueno, no sé si alguien más tuviera alguna participación, si no, para pasar a leer la constancia. Entonces voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Me dicen si se ve. Sí, ¿verdad? Me imagino. Ok, sí, bueno, se ve. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales otorgan a la licenciada Rosa María Alvarado Recendis pues esta constancia, ¿no? Por su participación como ponente con la conferencia Metodología de Intervención en Proyectos de Salud, que se ha celebrado en el marco de las actividades del ciclo de conferencias La Investigación Científica en la Psicología, un primer acercamiento que se ha venido desarrollando por el CIDETAC, por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento. Y pues bueno, Rosa, muchas felicidades y gracias por compartirnos toda esta información, que creo que nutrirá mucho a estos chicos que se están formando y pues también a uno ahora que no es experto en esas cosas. Pues estamos tratando de ser expertos. Entonces... Sí, pero está muy bien, la verdad estuvo genial. Y pues bueno, creo que algún señalamiento que haga falta hacer tal vez sería que no olviden suscribirse o dejar sus datos en el formulario de Google que se está poniendo constantemente en el chat. Y eso por una parte. Si tienen problemas para registrarse, recuerden que nos pueden enviar un correo electrónico. Y creo que habrá sesión de fotos por la evidencia, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Igualmente. Si nos permiten abrir sus cámaras, por favor, para hacer las capturas de imágenes y que quede el registro de la actividad académica. Los invitamos a que, por favor, los convocados, si nos hacen el favor de abrir sus cámaras para llevar a cabo las capturas. Muy amables. Iniciamos con las capturas. Faltan algunos de abrir sus cámaras. Ahí está ya algunos. Es para el testimonio de esta actividad académica. Gracias, muy amables y muy buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Tomen agüita.